19:42, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con los cambios en la economía a nivel mundial, ¿no es cierto? Cómo se vienen dando en los últimos días, en las últimas semanas. Sabemos que hay una idea de parte de los BRICS, por ejemplo, de conformar, de largar una moneda a nivel, digamos, en esta alianza económica con algunos países como Brasil, ¿no? China, India, Rusia. Y hay una nueva idea que es volver al patrón oro. ¿Vuelve Estados Unidos también al patrón oro? ¿Es posible? ¿Se puede llevar adelante esta maniobra económica? No, la verdad, esa es la respuesta fácil, porque mientras Estados Unidos se enfrenta a las amenazas, ¿no es cierto? Esta doble amenaza de la inflación, las quiebras bancarias, hay 3 congresistas en Estados Unidos que ya presentaron un proyecto de ley viendo cómo el mundo se está desdolarizando, cómo el dólar pierde poder, y han presentado un proyecto de ley, ¿no es cierto?, fundamental en este sentido de dinero sólido, que permitiría que el billete de la Reserva Federal, es decir, el dólar estadounidense, recupere una posición estable por primera vez en más de medio siglo. Esa es la idea. El tema es en la práctica, si se puede o no realizar. Ahora vamos a eso. ¿Cómo inicia todo esto? Bueno, el representante republicano Alex Mooney de Virginia Occidental, junto con otros 2 representantes republicanos, Andy Biggs y Paul Gosar, también republicanos de Arizona ambos. Hay otra idea también, por cierto, de la representante Marjorie Taylor Greene, quien es muy reconocida, muy famosa en este sentido político, la congresista amiga, por supuesto, de Trump. Salen muchas fotos con Donald Trump, la apoya a Donald Trump, por supuesto. Causa algunas polémicas también en redes sociales. La ley se trata de la ley de restauración del patrón oro. Así es, la ley HR 2435, que está con algunas ideas básicas que ahora les voy a pasar a contar, que básicamente que buscan es facilitar la revinculación de la volátil nota de la Reserva Federal a un peso fijo de oro en lingotes. Sería básicamente pasar el patrón oro. En esta ley lo que dice es que si se llegara a aprobar, la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos podrían tener 24 meses, es decir, 2 años, para divulgar públicamente algo fundamental, que es todas las tenencias de oro y las transacciones de oro, después de lo cual el billete, el dólar, justamente de la Reserva Federal, se revincularía formalmente a un peso fijo de oro al precio de mercado en ese momento. La Reserva Federal, los billetes de la Reserva Federal se volverían intercambiables, por supuesto, por oro al nuevo precio, con el Tesoro de los Estados Unidos y sus reservas de oro respaldando a los bancos de la Reserva Federal como garantes. Es una idea en este proyecto porque pueden haber modificaciones, por supuesto, en otras. No es que necesariamente deba ser así. Porque hay una idea de volver al patrón oro en Estados Unidos, pero esto no podría ser de acuerdo a lo que les voy a contar ahora. El representante también Mooney dijo que este patrón oro protegería contra los hábitos irresponsables de gastos de Washington y la creación de dinero de la nada. Claro, un término que ven últimamente. Lo vimos en la pandemia, ¿no? En 2020, cómo fue terrible la cantidad de dinero que emitieron y que las consecuencias están sufriendo ahora. Ejemplo fundamental y clave es lo que pasó en los últimos 3 años como decía Neradros, acerca de esta cantidad impresionante, y lo están haciendo todavía con el tema de la crisis bancaria, porque los bancos, al tener problemas de liquidez, han pedido préstamos en las últimas 2 semanas. Más de 140 mil millones de dólares han estado saliendo para mantener a flote, digamos, lo que son rescates bancarios encubiertos, básicamente. Es decir, un sistema que va, digamos, un sistema fiat, sin respaldo este dinero, por supuesto, de lo cual ya también hemos hablado, y que viene a terminar con una época desde lo que fue la salida de Estados Unidos de Bretton Woods durante el gobierno de Richard Nixon en 1971, algo que también en el aniversario, hemos hablado de este tema en el 50 aniversario, ¿no es cierto?, de la salida de Bretton Woods. Claro, en aquel momento Estados Unidos tuvo que salir de ese sistema del oro porque comenzó Francia reclamando los lingotes de oro en aquel momento, y luego le siguieron otros países. Estados Unidos estaba en una crisis en ese momento al tener esas pérdidas de oro.
te devuelvo los dólares y me das el oro. O sea, yo no quiero saber nada con este sistema. Bueno, Empezaron a darse cuenta de que ese supuesto respaldo en oro no era tan real como lo que realmente era, y de hecho fue el motivo del colapso, ¿no? exactamente, exactamente. Y Estados Unidos tuvo que cambiar forzadamente, más allá de Nixon, tema aparte, Sí. pero lo tuvo que hacer, no quedaba otra en ese sentido. Eh, Digamos que se destapó la estafa. Se destapó la Porque estafa. hay que decirlo como es. Era Es una una estafa. estafa. Era una estafa, sí. Y hoy el sistema Fiat es una estafa. Justamente. Bueno, de hecho hoy no es una estafa porque todos sabemos que es un papel que no Que no tiene tiene más valor valor. que el propio papel mismo. Exactamente, exactamente. Los precios, justamente con esto, estarían determinados por la economía y no por los distintos burócratas. Esto es lo que dice Mooney, con una intención positiva, buena en ese sentido. Las familias estadounidenses, las empresas y la economía en su conjunto ya no estarían a merced de la Reserva Federal y los derrochadores imprudentes de Washington, que claro, hay una idea incluso del Partido Demócrata de terminar con el límite del techo de la deuda. Esto fue recientemente, hace algunas semanas, algo realmente insólito. Eh, para terminar con algunos datos más en este sentido acerca de la ley, el billete de la reserva, el dólar, ha perdido más del 40% de su poder adquisitivo desde el año 2000 y el 97% de su poder adquisitivo desde la aprobación de la Ley de Reserva Federal del año 1913. Bueno, por supuesto que en el término histórico, lo que ya hemos nombrado, vamos a pasar ahora a lo que yo les digo justamente de si es posible o no. Porque si bien los BRICS y esta alianza nueva económica que se está desdolarizando, tiene esa intención de pasar al patrón oro, pero en una alianza entre países, Brasil, por supuesto, China, India, resulta ser que Estados Unidos en realidad no tiene el respaldo oro necesario para cubrir toda la cantidad de billetes que actualmente existen en Estados Unidos. Por eso parte de la ley dice que se informen cuáles son las tenencias reales de Claro. oro en Estados Unidos. Y guarda con eso porque... Que muchos hablan de que Está vacía. de que no hay. Y que claro, y que hay otras, que no hay nada, digamos, en esas, bueno, esos búnkers, porque están en un búnker. Claro, ¿cierto? y de En hecho, Fort bueno, Knox. por esos mismos rumores es que Rusia ha estado comprando oro y Años. vaciándose de dólares desde hace años. Lo Igual que mismo ha China. pasado con China, lo mismo ha pasado con cantidad de países, incluso países europeos que siguen utilizando el dólar como moneda de comercio desde hace rato, ¿no? Sí, Porque sí, ya sí, hace sí. mucho tiempo que se está empezando a sospechar sobre estas posibles vacíos Vacíos sí, adentro de las bóvedas de existenciales Estados dentro Unidos. De Sí, Estados sí, Unidos. sí. Y bueno, incluso consultando a la inteligencia artificial, ChatGPT también dice extrañamente que, bueno, y yo diría justificadamente, dice que ChatGPT que Estados Unidos no estaría en las condiciones actualmente de volver al patrón oro. No estaría en las condiciones, porque bueno, consultando y charlando un poco con la inteligencia artificial, bueno, me dio una idea de que Estados Unidos justamente en el contexto histórico para ir enlazando, ¿no es cierto?, la conversación, en el año 71 Estados Unidos abandona los acuerdos de Bretton Woods por el aumento de la inflación, una creciente presión en las reservas de oro, como les contaba recién. El dólar estadounidense en ese momento era la moneda de reserva mundial y respaldada por oro, claro. El aumento del gasto público, dice, sin embargo, el aumento del gasto público, que hoy lo vemos a montones, a miles de millones, durante la guerra de Vietnam en aquel momento, el financiamiento de programas sociales, como la Gran Sociedad, llevó a ¿qué? A un aumento en la oferta monetaria y la inflación en aquel momento. Sumado a los pedidos del oro, por supuesto, por parte de Francia y entre otros países, que comenzaron a exigir este canje, ¿no es cierto? Y para evitar la crisis de liquidez, pasó Richard Nixon a anunciar este cambio. De acuerdo a lo que la inteligencia artificial dice respecto a esto, ¿podría Estados Unidos volver al patrón oro o sería complejo? Esa es la pregunta que... En teoría Estados Unidos podría volver, dice, al patrón oro si lo deseara. Sin embargo, sería un proceso muy complejo y difícil de llevar a cabo en la práctica. En primer lugar, Estados Unidos tendría que aumentar las reservas de oro significativamente para respaldar la cantidad de dinero que circula en la economía. Actualmente, las reservas de Estados Unidos en oro representan solo una pequeña fracción de la cantidad de dólares en circulación y como decíamos recién con Heradros, justamente hay que saber si es real que tienen esas cantidades de oro. Además, volver al patrón oro, ¿qué significaría? Limitar la capacidad de la Reserva Federal para ajustar la oferta de dinero justamente de acuerdo con las necesidades de la economía, es decir, la impresión de dinero no lo podrían realizar, la deuda no la podrían seguir extendiendo. Requeriría que la oferta de dinero
estuviera vinculada a la cantidad de oro justamente en reserva, lo que podría limitar esa flexibilidad necesaria para manejar esas fluctuaciones que hay en la economía. En resumen, dice ChatGPT, si bien es posible que Estados Unidos pueda volver al patrón oro, es poco probable que esto suceda en un corto o mediano plazo debido a unas complejidades muy altas y a los desafíos que se encuentran involucrados en esto. Habría que justamente, dice, reafirma que aumentar esas reservas de oro de las cuales tenemos dudas, ¿no es cierto? Aparte de todo esto, regresar, también dice que existirían algunas consecuencias bastante fuertes en ese sentido. La disminución de la demanda del dólar, por ejemplo, el aumento del valor del oro, por supuesto que se ha dado en algunos días anteriormente. Las dificultades para financiar la deuda, ese es un tema puntual y fundamental que la inteligencia artificial nos dice, si la demanda de dólares disminuyera significativamente, se volvería mucho más difícil para Estados Unidos financiar la deuda. Actualmente, dice, gran parte de la deuda del país se financia a través de la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es así. Sí, recordemos que cada dólar que se manda a imprimir, ¿no? Es un bono de deuda con la Reserva Federal. Sí. Que por más que la Reserva Federal tenga nombre de federal, debe ser estatal. Sí, sí. No. La Reserva Federal no es privada. de los estadounidenses. Es privada. Es privada. Sí. Entonces, es un lindo nombre, ¿no? Entonces, cada dólar que se emite parece que sale de la nada, pero es deuda. Sí. Cada dólar que se emite. Que le pertenece a los amos ¿Y del mundo. de qué manera va a traspasarse esa deuda con el nuevo dólar? Va a ser más que dolarizar, bueno, sería orizar, ¿no? La deuda, o la deuda de antes es con dólar fiat y a partir de ahora hacemos borrón y cuenta nueva y hacemos una nueva deuda con dólar oro. Porque no es solamente la cantidad de oro en la economía, sino la cantidad de oro en deuda. Exactamente. Y para cerrar con el último tema, el último punto, la pregunta de si las CBDC, que son las monedas digitales que quieren ser emitidas por el Banco por la Reserva Federal, justamente, tendrían alguna relación con el tema del oro. Bueno, es el dinero fiat, nada más que en digital, eso es lo que sería la idea hasta ahora, emitida por la Reserva Federal. Directamente, quizás hay dos ideas. Una, eliminar a los bancos, una idea que esto salió oficialmente de acuerdo a lo que se planeaba. Y la otra idea de, si no es eliminar a los bancos, utilizar todavía algunos bancos intermediarios. Cosas curiosas por el tema de la crisis bancaria. Pero más allá de eso, la CBDC sería el dólar solamente digitalizado, que podría también llegar a tener un respaldo oro, pero no tiene nada que ver, digamos, en ese sentido, una vinculación directa con la CBDC y el tema de... Podría ser simplemente dinero fiat la CBDC, ¿no es cierto? Entonces, así que la complejidad... Por cierto, la CBDC, la moneda digital de la Reserva Federal, sería... controlada por la Reserva Federal, por el gobierno de Estados Unidos, y ahí se te acabó la libertad, digamos, o sea, totalmente. A vos hiciste cometiste algún ilícito, te están buscando. Eso también es una cuestión muy loca, ¿no? Digo, el tema del indigente en la calle que pide una moneda, ¿no es cierto? Que pide un billete, no lo va a poder recibir más tampoco. Es decir, la pobreza va a sufrir realmente este cambio, este proceso de cambio digitalizado, que va a ser, lo veo muy difícil, la verdad, que es un sistema que se están imaginando donde podría quedar excluida gran parte de la sociedad. No, y aparte no prevé situaciones como puede ser un apagón, como puede ser... Que se te apague el internet, olvidate. Una itinerancia en las redes de datos, cualquier cosa, ¿no? Es peligroso. Es peligroso. Así. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos en próximas transmisiones de La Resistencia.